acerca de la palabra de conocimiento, o como algunos le llaman, la palabra de ciencia. Este don es un don sobrenatural, está descrito en el primer libro de Corintios, capítulo 12, versos 7, 8 en adelante. Dice que a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. A uno por el Espíritu les da la palabra de sabiduría y a otros les da la palabra de ciencia o palabra de conocimiento, también en inglés word of knowledge. Esta palabra de conocimiento no es más un don sobrenatural que te permite conocer detalles o circunstancias de personas y cosas con un propósito específico de Dios de manera sobrenatural. Cuando una persona tiene palabra de conocimiento o el don de palabra de conocimiento, es un don dado por el Espíritu, donde tú puedes conocer dos tiempos, el pasado y el presente de la gente. Ya el futuro tiene que ver más con el tema de la palabra de sabiduría y permite el del futuro, entonces estos tres conectados, operar en lo que es el ambiente de lo profético. Cuando tengo la palabra de conocimiento, hay varias cosas que se van a activar sobre mí. Número uno, yo voy a tener conocimiento o entendimiento acerca de circunstancias que está viviendo una persona sin antes haberlo sabido. Algunos dicen, la palabra de conocimiento no tiene nada que ver con el don de sospecha. No es que yo llegué como que una persona triste y dije, mira, tú estás triste por eso. No, es una revelación que se manifiesta sobre tu espíritu de una forma sobrenatural, para tú conocer una circunstancia real por la que esa persona pasó o está pasando y acerca de la cual Dios quiere moverse o mostrar su amor en la vida de esa persona. Y tú dirás, entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Cómo puedo verlo en la Biblia? Número uno, Cristo operó en la palabra de ciencia o en la palabra de conocimiento cuando llamó a Pedro. Le dijo, tú eres Simón. Y desde ahora no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro. En la Biblia nadie le había dicho el nombre de Pedro o de Simón a Jesús y él lo llama por nombre. Número dos, vemos a Cristo operando en la palabra de ciencia o en la palabra de conocimiento cuando le habla a Felipe y le dice, a Natanael, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas detrás de la higuera, cuando estaba en la higuera, ahí yo te vi. Esa palabra de conocimiento o esa palabra de ciencia del lugar donde se encontraba Natanael hizo que su espíritu se abriera y pudiera conectarse con Cristo. Número 3, vemos a Cristo operando en la palabra de ciencia o en la palabra de conocimiento con la samaritana cuando le dice, porque 5 maridos has tenido y el que tienen ahora no es tuyo. Algunos dicen que habla acerca de los dioses que están en Samaria. A mí me gustaría quedarme más con la interpretación de entender que le estaba hablando de maridos físicos y reales. Y le dice, 5 has tenido y el que tienes ahora no es el tuyo. Y esa revelación impactó tanto la vida de esta mujer que dice ella, a mí me parece que tú eres profeta, porque la palabra de ciencia destapó o trajo a luz algo que no estaba, o sea, que nadie sabía, solamente ella. Otra dimensión en donde se mueve la palabra de ciencia, en el libro de los Hechos, la Biblia dice que Cornelio está orando, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, está orando a Dios, pidiéndole una respuesta, una revelación. Dice que un ángel se le aparece y le dice, Cornelio, yo creo que envía a buscar a Pedro, a un Simón, que le llaman Pedro, que está en casa de otro Simón que es curtidor. Aquí el ángel le revela y le manifiesta los nombres de ambos Simones y le dice cuál de los Simones va a buscar. Porque siempre la palabra de ciencia se manifiesta con un propósito específico. También lo vemos cuando Pablo está en la casa orando y ayunando durante 3 días y dice que Dios le habló a Ananías y le dice, vete a la calle llamada a la derecha. Le mostró la dirección, igual que a Cornelio. Le mostró la dirección a donde tenía que ir y le dijo el nombre de la calle y le dijo quién estaba ahí y le dijo qué estaba haciendo. Entonces, todos esos detalles acerca del pasado y el presente de una persona pueden venir a través de la palabra de revelación. Hubieron grandes hombres en la antigüedad que operaron en estos dones proféticos, en este don profético de la palabra de ciencia, como William Branham. Él con el don de ciencia, las personas que venían para recibir oración, él le podía decir la enfermedad que tenían, la dirección de donde habían venido, la ciudad,
su nombre, su apellido. Dios te puede revelar en el mundo espiritual. Hay un nivel más alto de la profecía que se le llama la profecía forense en el movimiento profético africano, que es prácticamente de donde salgo espiritualmente, de aprender, o sea, de escuela. Aprendí con varios profetas que estuvieron conectados a ese movimiento africano y se le llama profecía forense a un nivel donde Dios te puede revelar nombres, apellidos, números de cédula, ID y muchas cosas más. Dios te las puede mostrar por el don de ciencia, porque el don trae datos a la realidad que tú no sabes, que tú no conoces, para que tú puedas impactar la fe. O sea, hay varias razones por las cuales Dios te puede revelar o te puede dar una palabra de ciencia. Número 1, Dios quiere manifestar el amor de Él y su cuidado a través de tu palabra. ¿Cómo así, pastor? Bueno, Dios quiere que ese hombre, que esa mujer que está en esa atmósfera sienta su amor, sepa que Él está al pendiente de lo que está ocurriendo en su vida. Y Dios va a utilizar la palabra de ciencia para traer la revelación y mostrarle a esa persona que Dios sí lo ama. Lo segundo es que Dios va a traer la palabra de ciencia o la palabra de conocimiento simplemente para impactar la fe del hombre o la mujer que está ahí recibiendo. No es lo mismo que yo te diga que Dios te quiere usar, que yo te diga, escúchame bien, tu nombre es Alejandro Martínez, tú vives en el Northwest 325 Southwest, y que yo te diga, y ahora mismo tú tienes una tía que su nombre es Marta, que está en Australia, que está enferma de cáncer, Dios le está sanando. No es lo mismo, porque en este punto yo estoy impactando tu fe y digo, wow, realmente si me llamó por mi nombre, si sabe dónde vivo, si sabe lo que está pasando con mi tío en Australia, es porque, wow, es porque Dios me conoce. Entonces Dios lo hace para impactar la fe. Nunca, ninguna de las personas, si usted ve la Biblia, y esto es bíblico, el hombre de todos los discípulos, el que más operó en palabra de ciencia, el que más operó en revelación fue Pedro. ¿Por qué? Porque el llamado de Pedro, en la primera ocasión que se lo hacen con este don. Y como este don lo impactó su fe, aparte del milagro que vio de la multiplicación. Entonces su vida comenzó a producir, a convertirse en una máquina de revelación espiritual. Entonces necesitamos este don en la iglesia, porque a través de este don Dios hace muchas cosas. Número 1, Dios corrige el pecado dentro de la iglesia. Fue uno de los dones que, conectado con el discernimiento de espíritu, trajo la revelación acerca de lo que estaba haciendo Ananías y Zafira. Entonces el don viene para traer corrección. También fue el don que se manifestó en Eliseo, o la palabra de ciencia, se manifestó en Eliseo cuando le dice a Giesi, yo estaba también allí cuando le pediste vestidos, oro. En la revelación, el ambiente de revelación o la palabra de ciencia operó en Eliseo, porque Eliseo se pudo trasladar en el espíritu y ver lo que estaba ocurriendo, ver lo que estaba sucediendo. Esto nos lleva a un punto muy importante y es que usted seguro se estará preguntando, pastor, ok, ya yo sé lo que es la palabra de ciencia, ¿cómo puedo operar? ¿Cuáles son las formas en las que viene la palabra de ciencia? Una de las formas más interesantes a través de las cuales viene la palabra de ciencia, número 1, es a través de los ángeles. Pastor, ¿cómo los ángeles? La Biblia dice que quien se le presenta a Cornelio y le da la palabra de ciencia fue un ángel. Entonces, una de las cosas que usted va a tener que hacer o va a necesitar es tener un encuentro angelical para que se le active lo que es la palabra de ciencia. Entonces, el encuentro angelical, el ángel le trae la revelación, el ángel trae la revelación. Número 2, puede venir a través de una impresión profética. Pastor, que es una impresión, como tú sentir que una palabra se descargó sobre tu espíritu o una imagen se descargó sobre tu espíritu. Número 3, opera a través de visiones. O sea, una imagen espiritual donde tú comienzas a ver en una pantalla algo que está sucediendo. Me ha pasado ministrando en atmósferas o en iglesias donde estoy ministrando y veo literalmente un ángel que entra con bandeja en la mano y en la bandeja escrito nombre o con regalos y en los regalos están escritos nombres. Me acuerdo hace unos años atrás, cuando Dios comenzó a usarme en este don, que yo vi literalmente un ángel que venía delante de una niña y lo veía con un regalo y veía el nombre escrito y le dije a la niña, mira, Dios me está mostrando ahora mismo un regalo y estoy viendo el nombre escrito tal. Ese día era el día de su cumpleaños y ese era su nombre. Entonces, esa puede ser una de las áreas, o sea, a través de la visión profética
operamos en estas dimensiones a través de la visión. Otra, la número 4, a través de la cual Dios te puede traer una palabra de ciencia, es a través de los sueños. Una de las cosas es que cuando tú sueñas, tu mundo espiritual está abierto, tú comienzas a abrirte a una realidad profética diferente, y eso, la parte inconsciente o el subconsciente, comienza a tener experiencia. Tú puedes viajar inclusive a otro lugar a través del sueño o desde el sueño, y es una de las formas a través de las cuales puede venir una palabra de ciencia. Número 5, una palabra de ciencia puede venir a tu vida a través de la voz de Dios. La Biblia dice que Pedro estaba en el cuarto orando, eran casi las 12 del día, la hora tercera, y dice la Biblia que la voz de Dios le dijo, él recibió una experiencia primero, una visión, y luego el Espíritu Santo le dijo: allá abajo hay hombres que te están viniendo a buscar, desciende con ellos y no dudes en ir con ellos. Entonces, la palabra de ciencia en ese momento que le dijo que habían hombres que estaban viniendo a buscarlo, esa palabra de ciencia la trajo el Espíritu a través de su voz. Entonces, estas son algunas de las formas a través de las cuales podemos recibir la palabra de ciencia. Dios está interesado en llevarnos a un nuevo nivel en la dimensión de lo profético. Y una de las cosas a través de las cuales Dios lo va a hacer es a través de ti. La Biblia habla de que este don de ciencia opera en el ministerio profético o a través del ministerio profético. Pastor, ¿cómo usted lo dice? Bueno, 1 Corintios, capítulo 14, dice: si entran y ustedes están profetizando y hablan por turno, dice la Biblia, y lo oculto del corazón sale a la luz, la persona que está escuchando se va a postrar y va a reconocer que Dios realmente está entre ustedes. Esa palabra de ciencia, una de las cosas que hace es traer y revelar en el momento lo que está oculto en el corazón. Y muchas veces datos que nadie conoce. Dios te puede revelar una situación de la niñez o de la adolescencia o algo que está ocurriendo en el matrimonio en el momento. Pero siempre la revelación va a venir acerca de cosas que tú no sabes. Por eso tenemos que aprender varias cosas. Hay varios puntos que quiero darle antes de terminar esta enseñanza. Número 1, una de las cosas que vas a necesitar es pasar tiempo con Dios. Dios nunca va a hacer nada en la tierra si no es por medio del espíritu de oración. Entonces, una de las cosas que va a necesitar para poder ir más lejos en el ámbito o en la unción profética es que necesitas, sí o sí, pasar tiempo con Dios en oración, pasar tiempo con Dios de intimidad. Número 2, tienes que aprender a amar a la gente que le está ministrando. Una de las cosas que yo he visto en el ministerio profético es que mucha gente profetiza con el cuchillo en la boca, como decimos nosotros, pero no ama a la gente. Tienes que aprender a identificarte con la gente a la que le estás ministrando. Si haces he aprendido a hacerlo a través de este ejercicio y quiero dejártelo. Cada vez que yo estoy profetizando, trato de imaginarme que a quien le estoy hablando es a mi hermano, o a mi mamá, o a mi papá, o a mis hijos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás ministrando y puedes identificar, o puedes traer ese sentimiento o esa forma de amor, es posible que el nivel de la profecía incremente. Dios te va a comenzar a mostrar cosas que no te había mostrado antes. Entonces, tienes que aprender a amar a la gente que estás ministrando. Número 3, tienes que aprender a ir un poco más lejos. Hay un momento donde vas a estar mirando en el mundo espiritual la revelación y vas a tener que decidir si cruzar a la otra parte de la línea, de presionar un poquito en el ambiente profético y ir más lejos para ver más profundo, o si quedarte en el mismo lugar y simplemente dar la palabra. Te recomiendo que operes en el ambiente de la fe y vayas un poco más lejos. Esta es la otra parte, la última parte. Tienes que aprender que tu don opera en el ambiente de la fe y tú necesitas pedirle a Dios o orar para que tu fe aumente. Cuando tu fe aumenta, tu mundo espiritual se abre completamente y puedes ir más profundo. Nótese algo. Los discípulos solamente le pidieron a Jesús dos cosas. Número 1, le pidieron: enséñanos a orar. Y número 2, aumentanos la fe. Porque cuando tu fe está activa y despierta, la medida de tu don comienza a crecer. Entonces, estos son los puntos que quería dejarles el día de hoy. Esta es nuestra clase de promoción.